buenos días a todas, a todos, a todes. Es un privilegio enorme estar acá compartiendo con ustedes en este espacio privilegiado que nos brinda, ¿verdad?, la 11ª versión del Congreso del Futuro y que se ha dado en llamar Hackear lo Binario. Agradezco muchísimo a la Fundación Encuentros del Futuro, a BHP Billiton y a Nuestra Voz por hacerlo posible. Y como les decía, es un privilegio porque la Fundación Hay Mujeres, que me digno en presidir, es partner del Congreso del Futuro en la perspectiva de tratar de colaborar en que todas las actividades que se hagan de ahora en más estén permeadas por la perspectiva de género. Mi presentación, como bien la anunció Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, se llama Revolución Digital. ¿Será de las mujeres o no será? Creo que el título ya indica un poco por dónde van las pistas de lo que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, a veces hay especialistas a los cuales les gusta tratar de ponerle nombres a los siglos que vamos viviendo. El siglo XX se dice que fue el siglo del descubrimiento de las mujeres. Ahí irrumpió el feminismo, ¿verdad?, en el siglo XX con toda su fuerza y con una propuesta, ¿verdad?, filosófica y teórica distinta, novedosa, que además, de alguna manera, se propone hacer una disrupción, ¿verdad?, en la manera como nos relacionamos los hombres y las mujeres, de manera incruenta. Es una revolución incruenta. El siglo XXI nos ha dicho Naciones Unidas, o Naciones Unidas ha decretado, de que puede ser y debe ser el siglo de las mujeres, un siglo donde se concrete, ¿verdad?, la verdadera revolución de género. Este espacio, Hackear lo Binario, de alguna manera nos permite sentarnos, reflexionar y pensar, cuando ya llevamos prácticamente un cuarto de este siglo, estamos en el 2022, faltan 3 años para hablar de un cuarto en sentido estricto, ¿está realmente siendo el siglo XXI la revolución de las mujeres? Para responder afirmativamente a esto tenemos que preguntarnos acerca de cómo avanzamos las mujeres, cuáles son los indicadores, las pistas que vamos viendo en la historia acerca de cómo nosotras vamos avanzando en derechos, acometiendo nuevos desafíos y, como bien decía Alejandra, haciéndonos parte de nuevos espacios donde antes estábamos excluidas. No digo nada nuevo cuando recuerdo a todos, a todas y a todos quienes nos están escuchando de que hay una manera, una convención para ir viendo cómo las mujeres avanzamos, que es la fórmula de las olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y se supone que hoy día estaríamos en la llamada cuarta ola, donde el movimiento Me Too fue un hito fundamental. Esta cuarta ola, que además coincide con esta revolución digital que estamos transitando, se caracterizaría por una serie de reivindicaciones: el activismo social en Internet, la oposición a la violencia machista, la sororidad y el ciberfeminismo. Ver nuestros avances a través de olas es una manera de verlo. Por ejemplo, Isabel Allende, nuestra gran escritora, cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura, nos invitó a mirar los avances de las mujeres de otra manera. En su minuto, esto fue hace algunos años, ella decía que las mujeres avanzábamos de alguna manera en espirales como las estrellas. Ella decía que avanzábamos cada vez un poquito más arriba, casi como los suspiros. Ella decía eso de manera muy poética. Hoy día, en una recientísima entrevista en el diario El País, Isabel Allende dice de manera muy rotunda y categórica, quizá de manera más descarnada, que hoy día existe una verdadera guerra contra las mujeres, que hay una serie de fenómenos, de amenazas que se están dando en distintas partes del mundo que de alguna manera están llevando a que podamos experimentar retroceso en nuestros derechos. Yo no sé si Isabel Allende, cuando dijo que vivíamos una verdadera guerra contra las mujeres, estaba pensando en esto, en el impacto de la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, que hoy día, bueno, estoy yo acá conversando con ustedes y la estamos viviendo en primera persona, todos y cada uno de nosotros. Y desde el primer minuto de la pandemia, todos sabemos que inmediatamente empezamos a tener pistas muy esclarecedoras acerca de que esta pandemia no impactaba a todos por igual. Las mujeres desde el primer momento, ya en marzo del año pasado, empezaron a experimentarla de una manera distinta, diferencial y desigual en distintos ámbitos. En el
mundo del trabajo, del empleo, la economía, en el mundo de su integridad física, también en el mundo de la sanidad, porque resulta que las mujeres somos las que estamos de manera porcentualmente más incorporadas en ese ámbito. A tal punto, esta pandemia nos está impactando a las mujeres que el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS número 5, se está poniendo en juego, porque, como ustedes saben, estos ODS están planteados como para poder concretarse con un horizonte temporal, el 2030. ¿Llegaremos realmente el 2030 las mujeres a lograr, y hombres, la humanidad toda a lograr ese objetivo? Hoy día, con la pandemia arreciando, y que esta pandemia puede ser de alguna manera la que lleva a la escritora Isabel Allende a decir que estamos en guerra, lo pone en duda. Es más, les diré que hasta antes de que rompiera la pandemia, el Foro Económico Mundial nos decía que nos faltaban 100 años para la paridad. ¿Y saben ahora qué situación estamos enfrentando? Que se habría aumentado una generación más a ese horizonte temporal. Se dice más o menos que tardaríamos 135 años en lograr la paridad. Es decir, la meta la tenemos todavía más lejos. En este contexto, entonces, cabe hacerse esta pregunta. Una de las preguntas que se hace este espacio Hackear lo Binario. ¿Cómo hacemos para que lo digital se transforme en una herramienta que nos permita romper el orden de género binario, excluyente y rígido, con hombres en lo público y mujeres en lo privado? ¿Cómo hacemos para que realmente estas barreras, esta situación tan monolítica pueda transformarse en una situación porosa, en una situación que en vez de encontrar barreras, encontremos pasarelas para que hombres y mujeres nos podamos mover fluidamente entre lo público y lo privado? Hacia allá va esto que quiero compartir con ustedes. Estamos enfrentando, como bien nos decía Alejandra, la revolución digital y cómo la revolución digital desafía el orden de género. Estamos todos en distintos países tratando de ver cómo las mujeres participan más y no se quedan atrás, ¿verdad?, de esta revolución, que es una revolución que es tractor de las economías en el mundo y de la cual sabemos que si no nos subimos a ella de manera adecuada y de manera equitativa, pues vamos a perder el tren, nos vamos a quedar debajo del carro. Si no estamos en la revolución digital, nuestras economías no van a poder crecer y no van a poder ser realmente competitivas. Y este afán, este intento, porque las mujeres participemos crecientemente en este ámbito, se expresa de distintas maneras, como se muestra allí. Por ejemplo, a través de, ahí vemos una niña que está experimentando, haciendo experimentos de laboratorio. Una de las muestras o indicadores más fuertes de este afán porque las mujeres participemos en ese espacio es el de incentivar las vocaciones de las niñas en ciencia y tecnología. Otro aspecto, ¿verdad?, es cómo, preguntas que nos hacemos. Sabemos que esta revolución digital va a destruir muchos empleos como hoy día los conocemos porque los van a automatizar. ¿Cómo va a impactar eso a las mujeres? Vamos a poder las mujeres dejar empleos que van a ser automatizados para entrar en otros de manera equitativa, de manera no precaria, de manera no fragmentada, de manera no pauperizada, de manera no temporal, de manera no, digamos, discriminada. Esa es una pregunta que nos hacemos. Y también es muy importante de que las mujeres no solamente estemos usando la tecnología. Hoy día vemos que todos andamos con nuestro teléfono móvil, que todas estamos en las redes sociales y hay muchos estudios que muestran que las mujeres en algunas redes son más participativas y más activas que los hombres. Pero que las mujeres estemos usando la tecnología no significa necesariamente que la estemos ayudando a pensar o a desarrollar. Por eso es tan importante que las mujeres vayamos de la mano con la inteligencia artificial, que los prototipos que se desarrollen de la futura inteligencia artificial no experimenten sesgos de género. Sin embargo, sabemos que hay una serie de avenidas, una serie de carriles por los cuales está discurriendo, por los cuales está circulando, ¿verdad?, este intento de diálogo de la revolución digital y la transformación tecnológica con la igualdad de género. Pero estamos viendo algún tipo de señales que nos dicen que, ojo, no están sucediendo las cosas como quisiéramos, no estamos avanzando todo lo rápido que quisiéramos. Ya Alejandra Sepúlveda, en la intervención que acaba de hacer, que me ha precedido, dio algunos datos. Por ejemplo, vemos que a pesar de que todos los intentos que hacemos para que las niñas y las jóvenes opten por carreras tecnológicas, pues eso no va tan rápido como nos gustaría. ¿Por qué las mujeres con alta capacidad no eligen carreras estén pudiendo hacerlo?
O también vemos que el mundo tecnológico, el espacio laboral tecnológico, no está siendo tan igualitario como nos gustaría o como aparentemente parece. El mundo tecnológico expresado, representado, simbolizado en Silicon Valley, puede ser tan desigual y tan machista como el mundo analógico. Aquí tenemos una serie de pistas que nos dicen que tenemos que pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la dirección correcta, si lo estamos haciendo bien y, sobre todo, si esta revolución digital no va a ser como fue la revolución industrial. Va a posibilitar que las mujeres entren al mundo del empleo, pero va a terminar siendo una revolución masculina o masculinizada. Y aquí es donde yo quiero colocar el acento en algo muy importante. Algo que de repente en medio del tráfago, de la cantidad de necesidades que tienen nuestros países, en medio de la cantidad de demandas, hoy día justamente Chile tiene una serie de temas, de problemas y de demandas muy urgentes en el desarrollo, además, ¿verdad? Estamos discutiendo una nueva Constitución y en medio de tantas cosas que salen sobre la mesa, de repente perdemos de vista esto, la revalorización de los cuidados y de la dependencia, que de alguna manera esta terrible pandemia que se ha cobrado tantos muertos en el mundo nos ha ayudado a revalorizar. En todos los países, si hay una lección que vamos sacando de esta pandemia que todavía no termina, es que los cuidados, todo lo que tiene que ver con la reproducción, el cuidado y la crianza, es fundamental, es insustituible, es sustancial, es indispensable. Entonces, ahí hay una señal que nos está diciendo, ojo, de todo lo que tenemos que cometer, de todas las tareas que tenemos que visualizar, hay algunas que son más fundamentales que otras. Sin embargo, fíjense, a mí me ha llamado la atención y lo quiero compartir en este espacio, por ejemplo, el hecho de que si bien los estudios desarrollados desde la primera hora para ver el impacto de la pandemia en distintos grupos sociales, en distintos colectivos y, por supuesto, diferenciado desde el punto de vista de género, nos dicen que las mujeres estamos siendo más perjudicadas en todo el mundo, independientemente de las culturas, ONU Mujeres inmediatamente nos propone una serie de 5 prioridades: mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. Dice ONU Mujeres, cualquier agenda que se desarrolle de reconstrucción post-COVID, cualquier respuesta que se haga tiene que poner la violencia de género en el centro. Segundo punto, protección social y paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta las mujeres y las niñas. ¿Y cómo no va a ser así si han sido las mujeres las más perjudicadas desde el punto de vista económico? No digamos porque las mujeres están mayormente en todo el mundo incorporadas en lo que se llama la economía informal, en esa economía que muchas veces, sobre todo en América Latina, se desarrolla, ¿verdad?, en los entornos urbanos, en la calle, y que obviamente hubo que suspender producto del confinamiento, ¿verdad?, y de la prohibición de contactos sociales. Conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de los cuidados. Recién en el punto 3, ONU Mujeres nos dice o me da la razón acerca de la importancia, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado. Cuarto punto, liderazgo y participación de las mujeres y las niñas en la planificación y toma de decisiones de la respuesta ante el COVID-19. Y quinto aspecto, datos y mecanismos de coordinación que incluyan perspectiva de género. Cómo no, los datos, la información que vamos levantando de la realidad nos tiene que mostrar desde qué punto ese fenómeno que estamos midiendo, en este caso el COVID, impacta diferencialmente la vida de hombres y mujeres. Pero si se dan cuenta, en estas 5 medidas, que es una especie de mitad de un decálogo que nos ofrecen ONU Mujeres, la tecnología no aparece nombrada. ¿Por qué será que no aparece nombrada allí la tecnología? ¿Será que se da por supuesto? A mí esto me ha llamado la atención. Tiendo a ver, creo que tenemos que colocar la tecnología con mucha más fuerza, a dialogar, a interactuar, a conversar con todas estas prioridades que nos indica ONU Mujeres para poder, de alguna manera, acometer una reconstrucción que nos ayude a evitar que nos falten 135 años para llegar a la paridad de género, como nos dicen los organismos internacionales. Vuelvo a mi punto, el nudo gordiano. El nudo que hay que desatar es el orden de género y dentro del orden de género la dicotomía entre lo público y lo privado. El hecho de que por nuestra condición biológico-sexual, las mujeres estamos destinadas a una serie de cosas y los hombres destinados a realizar otra serie de tareas,
donde las mujeres están fuertemente colocadas en el mundo de lo reproductivo y del cuidado y la crianza, y los hombres están situados en el mundo, ¿verdad?, de lo productivo. Este nudo gordiano, de verdad, os lo comunico